Oigan, feliz domingo, ¿cómo están? Primer día de la semana, último día de esta semana 17. Bienvenidos a nuestro gran resumen de la semana. Voy a ponerles aquí para todas las personas que van ingresando. Gran resumen. ¿Cómo están? Feliz domingo, qué rico verlos por aquí, desde donde se conectan. Gran resumen de la semana. Pues para las personas que no están familiarizadas con la dinámica, les cuento, todos los domingos hacemos un resumen de todo lo que vimos en la semana. Esta semana estuvo buenísima. Tuvimos 2 invitados, Clema Ordóñez, con quien estuvimos hablando de cómo identificar creencias limitantes. Y el viernes estuvimos hablando con Gabriel Roar, con quien estuvimos hablando sobre cómo perdonar, 2 temas importantísimos, además de todos los lives que tuvimos aquí todos los días. Así que pues bienvenidos, váyanse acomodando, vayan trayendo agüita, café, tecito, lo que ustedes quieran, para que hablemos un rato, que les digo, de este gran resumen. Entonces, bueno, arranquemos primero que todo diciéndoles gracias por hacer parte de este espacio, @mpauladanta1, un espacio para ustedes, por ustedes. También recordarles que pueden unirse en mi Linktree. El Linktree sencillamente es ese link que ven cuando ingresan al perfil principal. Le dan clic ahí y ahí se desplegan todas las redes sociales en donde me pueden encontrar. En todo lado estoy como @mpauladanta1. Vayan a YouTube, se suscriben. Además que ahí están todos los lives desde que arrancamos. Incluso antes de empezar el año arrancamos con todos nuestros lives y están guardados allá. Así que bueno, vayan a verlos por allá. Si se perdieron, si llegaron tarde, si se unieron tarde en este espacio y no se quieren perder ningún live o quieren ver de qué hablamos al principio del año, arrancamos haciendo un workshop sobre el mapa de sueños. Ha estado buenísimo todo el contenido de todo el año, así que vayan a YouTube, allá lo pueden ver. Sobre todo también compártanlo. Vean, este tipo de mensajes son los mensajes que necesitamos compartir entre personas que queremos, compartir con amigos, compartir con familiares, personas que aporten a tu vida. Qué rico que sea a través de un espacio como estos con mensajes importantes. Entonces, ahora sí, bienvenidos, gracias por conectarse, me encanta recibirlos desde tantos lugares del mundo que empiezan a reportar sintonía. De verdad, esto me encanta, recibir gente acá de Londres, de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de aquí de Estados Unidos. Me encanta, en serio, tantas personas aquí en este espacio. Bueno, arranquemos entonces, gran resumen de la semana 17, y arranco este espacio diciéndoles, oigan, los días pasan, el tiempo pasa y necesitamos generar conciencia de que cada minuto cuenta, de que necesitamos estar supremamente enfocados. Yo les ponía una historia ayer y les decía, oye, ¿realmente estás cumpliendo tus sueños? ¿Cómo va ese track? ¿Cómo vas traqueando ese papelito que pusiste en Año Nuevo, ese papelito que pusiste el 1 de enero? ¿Cómo has traqueado eso? Si realmente estás encaminado y encarrilado para cumplir tus sueños. Es algo fundamental que necesitamos empezar a analizar y decir, bueno, otro mes que se termina, estamos terminando mes. Oigan, mañana arrancamos mayo. O sea, si dimensionamos esto es como, wow, hace nada estábamos diciendo que final de año y ahora estamos recibiendo un nuevo mes. Oli, oli, el mejor mes en el que mi querida mami cumpleaños. Qué rico, Día de las Madres. Mes especial también para mi familia, qué bonito. Nuevo mes en el que necesitamos empezar a decir eso. Oigan, ¿cómo van mis metas? ¿Cuáles son los ajustes que yo necesito hacer para seguir cumpliendo mis metas, para acercarme un poco más a esos resultados que quiero conseguir? Importantísimo que tengamos presente eso en nuestra cabeza. Vean, no se trata de sueños, no se trata de solo metas, no se trata de solamente objetivos, se trata de empezar a ver resultados. Si no tenemos resultados, sencillamente estamos teniendo un montón de ilusiones, sencillamente estamos teniendo un montón de ideas vacías. Entonces necesitamos empezar a generar y a producir resultados. Importante que entiendan eso. Si no, se queda en un bla, bla, bla. Si no, se queda en un buen carretazo, como dicen por ahí, en un pajazo mental. Las cosas toca decirlas y hacerlas. No nos podemos quedar solamente con
soñar, pensar, decir, necesitamos meterle acción. Entonces, importante esos ajustes, y a mí me gusta siempre decirles esto los domingos porque es el día en el que uno empieza a planear la semana, a organizar la semana, decir, bueno, ¿cómo le voy a dar mi norte a toda esta semana, lunes, martes, miércoles? ¿Qué necesito preparar? ¿Qué necesito ajustar? ¿Qué me funcionó de la semana pasada? Cuando empezamos a hacer un paralelo, un comparativo, decir, oye, tal vez al miércoles yo estaba cansado, estaba sin energía, no estaba comiendo tan saludable, no estaba haciendo ejercicio, no me relacioné con nuevas personas, no hice nada diferente, no tengo ningún otro ingreso. Todo eso necesitamos empezar a hacer ajustes. ¿Y cómo lo empezamos a hacer? Pues vean, en estos espacios les he dado muchísimas herramientas para empezar a decir, voy a ponerlas en práctica, voy a empezar a utilizar todo esto que estoy aprendiendo. ¿Para qué? Para acelerar resultados, que fue uno de los temas que vimos de hecho en esta semana. Entonces arrancamos lunes, ¿cómo salir de la escasez? Hablábamos de la escasez inicialmente mental, ¿verdad? Hablábamos de una escasez en donde sentíamos que obviamente desde nuestra mentalidad es donde programamos toda nuestra escasez material también, porque todo viene desde nuestra cabeza y hemos estado programados mentalmente y nos hemos permitido y hemos aceptado y nos hemos expuesto a escenarios en donde nos queda más fácil pensar que no tenemos, que no somos capaces, que no lo vamos a lograr, que no nos alcanza el dinero. Empezamos a girar en torno de un discurso interno de escasez. ¿Escasez qué es? Que nos falta todo. Nos falta tiempo. Somos súper escasos de tiempo. Si ustedes se ponen a ver, siempre el discurso empieza a ser, es que oye, yo no te puedo ver porque no tengo tiempo, o cuando sacamos tiempo porque siempre estamos ocupados, no te queda tiempo para disfrutar en familia, no te queda tiempo para leerte un buen libro, no te queda tiempo para disfrutar de una buena cena, no te queda tiempo, está siendo escaso. Inclusive, y desde esos detalles que ustedes se pongan a analizar en su vida, cómo están viviendo en abundancia, cuáles son esas áreas de su vida que están viviendo en una escasez de salud, en una escasez de salud mental, una escasez de tiempo con su familia, de calidez, de tiempo. Vean, necesitamos empezar a cambiar ese chip, a darle vueltas como ese switch de decir, oigan, necesitamos empezar a vibrar, a pensar, a respirar abundantemente, que hasta en pequeños detalles como eso, como yo tengo el tiempo porque es que yo soy el que organizo el tiempo, yo soy la persona que organiza la agenda, organiza mi vida, organiza toda la estructura, y yo no puedo empezar a limitarme incluso pensando en que no tengo tiempo. Cuando nos programamos de esa manera estamos siendo escasos. Entonces, ¿cómo es que vas a programar tu semana para que empieces a decir, oye, yo voy a vibrar desde la abundancia esta semana, desde decir, voy a organizar mi semana para que yo tenga tiempo suficiente para comer bien? Vean, esto es importante, cuando ustedes tienen la organización de su tiempo, independientemente de la cantidad de cosas que hagan, independientemente de la cantidad de compromisos, no es que yo soy súper ocupado, no es que yo tengo que trabajar muchísimo, es que tú no te imaginas. Sí me imagino, porque he estado ahí, también he pasado épocas en las que he trabajado demasiado, también tengo un ritmo de vida supremamente agitado, pero eso no quiere decir que no le saco espacio a hacerme responsable de las cosas que yo tengo que encargarme para cuidar de mi salud. Necesitamos empezar a decir, oye, yo soy tan abundante. Fíjense en algo, y eso lo hablábamos en ese live, lo hablábamos en ese live y decíamos, yo no puedo ser tan escaso mentalmente de permitirme consumir alimentos que me van a dañar, que me van a perjudicar, que van a afectar mi salud, que van a afectar, que me va a dar picos de insulina. Yo no puedo permitirme estar en estrés absoluto, en donde yo voy a acelerar mis niveles de cortisol, en donde yo me voy a sentir supremamente estresado, cansado, deprimido. Todo eso es empezar a vibrar desde un lugar escaso. Cuando yo estoy abundante en el amor, cuando yo estoy abundante en la tranquilidad, cuando yo estoy abundante en tiempo, abundante en la calma, empiezo a vibrar en todo un escenario de abundancia. Cuando yo me permito también sentirme abundante en temas materiales, en temas de decir,
Oye, yo no puedo permitirme estar en escenarios en donde yo digo que a toda hora no tengo dinero, no me alcanza el dinero, yo no puedo permitirme eso porque eso es un lujo, eso no es para mí. Necesitamos y necesitas ahí empezar a visualizar tu semana desde la abundancia. Cuando tú entiendes el concepto de abundancia, no solamente como un tema netamente monetario, sino que tú empiezas a entender que la abundancia es una forma de pensar, una forma de vivir, es un estilo de vida. No es como, yo soy abundante porque tengo millones de dólares en la cuenta. No, eso es un resultado, ojo con eso. Eso es un resultado de tus movimientos financieros, de tu educación financiera, de tu responsabilidad financiera. Pero no quiere decir, yo conozco personas que tienen mucho dinero o personas que no tienen dinero y son supremamente abundantes, y conozco personas que tienen dinero y no son abundantes. Entonces fíjense que no tiene que ver directamente relacionado con el tema de tener dinero físico como tal, sino la mentalidad que tenemos de abundancia. Pueda que en este momento tu realidad financiera no sea la mejor, pueda que en este momento estés atravesando una deuda, un compromiso, una situación que no es tan cómoda, pero como desde la abundancia de tu creatividad, fíjense que esto necesitamos empezar a ponerlo a nuestro favor. Cómo empezamos a ser abundantes desde nuestra mente para decir, yo utilizo mi creatividad y desde ahí soy abundante. Desde la creatividad empiezo a volverme una persona que sabe cómo resolver conflictos, que sabe cómo sortear la vida, que sabe tomar decisiones con sabiduría, con inteligencia, y desde ahí te empiezas a volver una persona abundante. Entonces, importante, váyanse a ver ese live, en serio, estuvo muy bueno y está muy importante entender el concepto de la abundancia, como les digo, no directamente relacionado desde un lugar solamente de liquidez financiera, sino desde un lugar de cómo pienso, cómo son tus pensamientos, cómo estás sintiendo, cómo estás actuando, cómo te estás nutriendo, cómo estás nutriendo tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Desde ahí nace la abundancia. Listo, entonces importante que esta semana ustedes puedan decir, yo soy abundante en salud, yo soy abundante en tiempo, yo soy abundante en la comida que estoy poniéndole a mi cuerpo. La invitación por acá siempre, todas las semanas va a ser, hazte responsable de ti mismo, hazte responsable por lo que comes, por lo que piensas, por lo que sientes, por con quién te reúnes, con quién permites abrirte a tener un espacio de intercambio de energía, con quién estás hablando, a qué espacios estás yendo. Importante también que empecemos a enfocarnos en decir, oye, necesito rodearme de las mejores personas para yo poder tener un crecimiento y resultados diferentes de todas las áreas. Entonces, bueno, van a verse ese live, estuvo bueno. Este live de los domingos se va súper rápido porque hablamos de todo lo que hablamos en la semana, entonces voy como más rápido de lo normal. Pero si ustedes conectan con un tema específico, vayan a verse el live completo, 1 hora por tema, vayan a ampliar la información con la que conecten por acá. El martes estuvimos hablando de cómo construir hábitos de mentes millonarias. Ese live a mí me gustó muchísimo porque estuvimos hablando de la multiplicación justamente. Entonces, desde que tú empiezas a construir esa mentalidad abundante, tú empiezas a construir hábitos de mentes millonarias. Fíjense que personas que han logrado el éxito económico, el éxito profesional, el éxito familiar, personas que alcanzan a cumplir sus sueños, son personas que desarrollan hábitos de mentes brillantes, son personas que salen de lo común, son personas que salen de lo regular, de lo que la mayoría de personas está haciendo, de las personas promedio. Se aíslan de todo ese sistema que nos han propuesto y en donde nos han tratado de encasillar, y son personas que dicen, no, un momento, yo no puedo seguir haciendo las cosas de la misma manera en la que el medio mundo lo está haciendo, porque yo no hago parte de eso. Y fíjense que esto va muy conectado, como les decía, con el concepto de abundancia. Cuando tú entiendes que tú eres abundante, todo lo que tú tocas debe ser multiplicado. Todo lo que tú tienes debe ser pensado en multiplicarse. Entonces, fíjense que empezamos a hablar de los talentos. Cuando tú te reconoces como una persona abundante, tú reconoces tus talentos, tú reconoces tus habilidades, tú reconoces tus capacidades y tú empiezas a decir, bueno, ¿cómo es que voy a ser yo
para multiplicar este talento que yo tengo. Si yo sé que soy buena para las relaciones interpersonales, ya yo sé que se me da esa área, que la tengo fortalecida, que soy buena para eso, empiezo a ver esa habilidad, cómo se multiplica y cómo se expande. Necesitamos empezar a entender que una de las principales semillas que necesitamos sembrar es la semilla de la expansión. Cuando nosotros nos proyectamos en crecer y crecer y crecer, empezamos inmediatamente a ¿qué? A aislar todo lo que nos detiene, todo lo que nos resta, todo lo que nos divide. Necesitamos empezar a sacar de nuestra cabeza, a limpiar. Imagínense que somos como en nuestra cabeza tenemos todo un terreno en donde decimos, es un terreno que necesitamos empezar a podar, que necesitamos empezar a quitar todo lo que ya no sirve, todo lo que estorba, todo lo que huele mal, todo lo que se pudrió, todas esas emociones, todas esas creencias, que ya vamos a empezar a hablar de eso. ¿Cómo hago para tener esa tierra como un terreno fértil para poder empezar a sembrar las semillas adecuadas, correctas, en el tiempo exacto, en el terreno exacto, para que eso me dé un fruto, el fruto que necesito recoger, ¿vale? Cuando nos damos cuenta que las mentes que han llegado a ese nivel de éxito, que tú estás diciendo, oye, yo quiero cumplir mis sueños, yo quiero cumplir mis metas, yo quiero realmente sobresalir y no hacer parte de una masa, hacer parte de un montón, yo quiero realmente tener un impacto en mi vida, yo quiero realmente ser capaz de hacer la diferencia, porque espero que ahí tú estés en tu cabeza diciendo, yo no quiero ser uno más de una cifra, yo no quiero ser un número más, yo no quiero ser alguien del montón, yo no quiero ser una estadística más, yo quiero ser alguien diferente, yo quiero ser alguien especial, yo tengo ganas y deseo de sobresalir, de hacerlo, de marcar una diferencia, cuando yo empiezo a poner en práctica, a exteriorizar todo lo que yo ya sé, todo lo que yo conozco, todo lo que yo puedo hacer, a mejorar, como les decía al inicio, hacer los ajustes necesarios que se necesitan, que se requieren para yo poder decir, bueno, si yo tengo $1, ¿cómo hago para que sean 2? ¿Cómo hago para que sean 4? ¿Cómo hago para que esos 4 sean 1000? Y que esos 1000 sean 10,000 y así sucesivamente para que yo pueda crecer ilimitadamente. Ese es el objetivo de una mente millonaria, siempre estar en el progreso, siempre estar enfocado en el bienestar, enfocado en el crecimiento, enfocado en estar mejor. Cuando tú te levantas todos los días y tú dices, bueno, yo hoy sé que si doy todo lo mejor de mí, si me esfuerzo lo suficiente. Yo les dejaba un post en la semana en donde yo les decía, vean, no confundan, y se los voy a leer aquí para que quede. Aprende a diferenciar entre aprovechar tu vida y destruir tu futuro. No confundas lo que más quieres en la vida con lo que más quieres en el momento. Muchas veces estamos sacrificando ese gran proyecto, ese gran resultado, ese gran proceso que queremos tener, que queremos construir, que es lo que más anhelamos tener, pero muchas veces por distracciones pasajeras que hacemos, nos embobamos, nos distraemos, nos desenfocamos. Perdemos ese foco que tenemos que mantener si queremos realmente construir ese gran proyecto, caminar en pro de esa gran construcción, de ese gran resultado final. Y cuando tú te das cuenta que a veces necesitas transitar sacrificios, que a veces necesitas hacer esos sacrificios, que tal vez muchas veces no es lo más cómodo ni lo más agradable, porque mentalmente es innato, es natural que tu mente empiece a rechazar cosas que son nuevas, son cosas diferentes, son cosas retadoras, y enseguida tu mente te empieza a mandar señales de no puedes, esto es muy pesado, sal corriendo, huye, es mejor regresar, es mejor volver a lo conocido que experimentar cosas nuevas. Y ahí estamos cometiendo un error, cuando estamos siempre en el objetivo de estar mejor. Estamos diciendo lo que yo les decía al inicio, cómo podemos hacer para que esta semana sea mejor que la anterior, cómo podemos hacer para que este lunes sea mejor que el lunes que acabo de pasar. Si tal vez estuviste bajo energía, ¿qué fue eso que te puso bajo energía? ¿Cómo puedes hacer para estar mejor? Es empezar a decir, yo sé que si yo doy todo lo mejor de mí hoy, yo sé que si yo hago todo lo que yo puedo dar el 100% de mí,
este lunes va a ser diferente que el anterior porque ya yo estoy haciendo algo diferente. Y si así nos enfocamos para vivir todos los días de nuestra vida, no tenemos otra forma de verdad de encontrarnos camino y día a día con ese éxito. Yo también les decía que era importante retirar de alguna manera esa ansiedad de querer llegar a ese destino final. Es como cuando tú vas a empacar las maletas para un viaje y tú no te disfrutas el proceso de ir de compras, de tal vez pensar las pintas que te vas a poner, de empacar, de organizar, de mirar y hacer un cronograma o de mirar lugares a donde quieres conocer. No, tú ya estás saltándote ese proceso y tú ya quieres estar en las vacaciones, incluso ya quieres regresar. Es como si nos saltáramos procesos, que todo hace parte de la vida, que todo hace parte de ese viaje y esa experiencia que vas a tener desde que piensas el destino, desde que buscas el lugar donde vas a estar, desde que buscas los planes, desde que todo hace parte de ese camino, y ese camino que te va a llevar a ese resultado, pero que si tú no haces y si tú no transitas y si tú no caminas ese camino bien caminado, es muy probable que ese destino no llegue. Es muy probable que si tú no te cercioras de la reservación, te cercioras de que hay un buen clima, te cercioras de antes, todo ese proceso previo es fundamental y es importantísimo, porque es que lo que le va a dar la base a tu viaje. Y es lo mismo que pasa en la vida. Es lo mismo que si tú te saltas el proceso de ese camino, de sembrar, de equivocarte, de levantarte, de aprender del error, ¿de qué te va a servir y para qué quieres tal vez que llegue ese resultado final cuando ni siquiera sabes cómo afrontar una dificultad, cuando ni siquiera sabes o cuando ni siquiera te has dado la tarea de superar un momento difícil? No podemos llegar a ese destino final sin ese proceso. Entonces es pensar que nos tenemos que disfrutar, que nos tenemos que saborear cada uno de los días como vengan y hacer lo posible para que si se presenta un obstáculo, seamos capaces de decir: ¿cómo resuelvo este obstáculo? ¿Cómo hago para sacar esto adelante? Sacarle provecho a esta dificultad, en vez de estar pensando en otra vez un problema, esto está muy difícil, yo no lo voy a lograr, yo no lo voy a superar. Oigan, ojo con ese discurso interno. Es importante que ustedes tengan esa antena prendida, alerta de ese pensamiento, cómo está. Porque si queremos tener y si queremos llegar al destino final, no podemos hacerlo con una antena que nos está distorsionando la conexión. Vean, es como si ustedes van para ese mismo viaje, ustedes tienen su GPS prendido, van con todo conectado y hay una interferencia y se les perdió la señal y no saben por dónde coger y no saben cuál es el camino. Nunca han ido hacia ese lugar, no tienen ni idea, dependen 100% de ese GPS, de ese celular, de ese aparato electrónico que perdió la señal. Si perdemos la señal, si nos desenfocamos por un instante, imagínense ustedes, se perdió la señal en la mitad del camino, se desconectaron totalmente. No llegamos a ese destino final. Y eso es lo que nos pasa muchas veces y muchos días durante el año. Estamos desconectados, perdimos la señal. ¿Y cómo se pierde la señal? O más bien, ¿cómo se mantiene la señal? Se las voy a decir ambas. Ambas están desde lo que tú piensas. Te desconectas cuando empiezas a nutrir el pensamiento del caos, del miedo, del temor, de la angustia, de la ansiedad, del desespero, de la angustia de no poder llegar allá, de la angustia de no estar en ese último proceso final, de querer ver todo con un abrir y cerrar de ojos, un chasquido de dedos y todo llegó a tu vida. De esa manera te desconectas porque estás poniendo la semilla equivocada en un terreno equivocado. Mientras que si tú estás diciendo: yo voy consciente de que ahí voy, son 24 horas de destino, son 24 horas de camino. Si tú te montas en el carro sabiendo que tienes 24 horas de viaje, tú no vas a poder hacer nada, te lo aseguro, nada para llegar antes, a no ser de que cojas un avión y llegues en 1 hora y acortes proceso. Pero no va a haber ese disfrute de esas 24 horas. Entonces solamente tú puedes elegir desde dónde estás programando tu día, desde dónde estás programando tu vida. Y es importante que empieces a entender y a decir, a identificar
oye, ¿qué tantos pensamientos negativos estoy teniendo? ¿Qué tantos pensamientos de angustia estoy teniendo? ¿Y cómo voy a hacer para ser más fuerte que esos pensamientos? ¿Cómo voy a hacer para que eso no me termine ganando? Inmediatamente que tú tengas un pensamiento que te está cargando, que te está angustiando, que te está llevando al pasado, que te está, no sé, deprimiendo, enseguida necesitas entrar al rescate de tu presente, de decir, ojo, necesito regresar, necesito volver a anclarme a que estoy aquí, a que yo estoy haciendo lo mejor, a que eso ya pasó, a que yo no puedo cambiarlo, a que yo no soy ningún brujo, ningún adivino para saber qué es lo que va a venir en el futuro. Yo necesito recordar y es un trabajo diario, es un trabajo constante, es un trabajo de todos los días, a toda hora. Que en ese momento en el que la mente te mande otra vez esa señal, en ese momento en el que la mente otra vez te trate de mover el piso, tú puedas volver a decir, no, yo soy fuerte, esto no me va a tumbar, esto no me va a desestabilizar, esto no me va a mover, esto no me va a ganar. Y es ahí donde tú entrenas tu mente en cada uno de esos pensamientos, cuando tú te haces consciente. Oigan, esto es muy importante para que lo tengan presente. Cuando tú no permites que tu mente piense en automático, cuando tú no permites que tu mente vaya como con rienda suelta y se maneje sola, cuando tú vas de forma consciente diciendo, no, ya va, un momento que yo no tengo por qué estar pensando esto, cuando estás corrigiendo la mente a toda hora, tú eres un entrenador de tu mente. Es como, no sé cuántos de ustedes han tenido entrenador personalizado en el gimnasio o recuerden un profesor o recuerden un mentor que han tenido. Es esa persona que está toda hora y diciéndote, oye, no, por ahí, dale, tú puedes, vamos, corrige esto, hazlo mejor, tú puedes dar lo mejor. De esa manera tienes que ser tú tan constante con tu cabeza y con tu mente a toda hora diciéndole, recuerda que en el pasado no hay nada que escarbar, recuerda que el pasado se tiene que dejar atrás, recuerda que todavía no estás en el futuro, así que no te adelantes, recuerda que si te deprimes, lo único que va a pasar es que vas a traer más de eso. Es tu responsabilidad, es tu rol, es tu proceso hacerte consciente de cada cosa que estás viviendo. En ese momento en donde llega el pensamiento incómodo, malo, harto, pesado, ahí mismo es donde tú necesitas, ahí es como si te abrieran la puerta al gimnasio y te dijeran, es momento de entrenar. Es momento de entrenar la mente en ese momento donde tú quieres salir corriendo, dejar todo tirado, desistir, que te gana el miedo o estás paralizado diciendo yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no creo en mi talento. Ese es el momento en el que tú tienes que decir, pues sí, yo creo en mí. No, es el momento en el que tú tienes justo y perfecto para hablarle a tu mente y decir, eres mentirosa, no te creo, te voy a demostrar que sí puedo, te voy a demostrar que esto no, lo que tú me estás diciendo no es cierto. Es un diálogo interno. Es un diálogo constante interno. Necesitamos empezar a entender nuestro papel con la cabeza y no que la cabeza siga haciendo lo que quiere con nosotros. Vean, si ustedes se pusieran a analizar el proceso de las mentes millonarias, esa es la manera en la que la mente se ha vuelto una, digamos que regularmente la mente te está esclavizando. En este proceso de mentes millonarias, la mente trabaja para ti, no tú para ella. En ese proceso tú le estás diciendo a tu mente, sé creativa, necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro. Es como si la mente se volviera un asistente tuya y no tú un asistente de tu propia mente. Cuando tú inviertes esos papeles, tú dejas de ser un esclavo de tu propia cabeza. Tú sales de esa esclavitud en la que te has metido tú mismo, en la que estás sometido solamente, que tú estás, espérate, acá dicen, es difícil cuando ya te has fallado muchas veces. Necesitas perdonarte. Fíjate que el invitado que tuvimos el viernes, que estábamos hablando del perdón, está bien que hayas fallado, está bien que hayas cometido errores, es necesario, hace parte del proceso. Cuando tú dices, oye, me equivoqué, cometí un error, cuando tú tienes dos opciones, o te quedas en el error, o te quedas pensando en el error, o le das el poder a eso para que te paralice y justamente te meta en la cabeza, tú hayas fallado muchas veces, tú no lo vas a lograr, tú eres inútil, tú no vas a servir, tú no eres buena. Cuando tú sacas eso de tu cabeza, Pati, tú dices, oye, no, ya va.
yo cometí un error porque estaba aprendiendo. Y recuerda cuando eras niña y recuerda cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta, a hacer letras, a hacer planas, a leer. ¿Cuántas veces no necesitaste equivocarte para realmente decir, oye mamá, ya sé hacer la plana de la A? Es que el error hace parte del proceso, el error es tan necesario como cualquier otro proceso. ¿Por qué? Porque tú ya ahora sabes en qué fallaste, tú ya ahora sabes y dices, bueno, yo ya sé que no tengo que fallar tal vez pensando esto, yo ya sé que no tengo que equivocarme nuevamente metiéndome con este tipo de gente porque este tipo de gente me lleva a hacer este tipo de cosas. Yo ya sé que yo no me puedo permitir estar en estos ambientes donde toda la gente habla de pobreza, donde toda la gente habla de negativismo, donde todas las personas están vibrando en una energía súper bajita, donde yo me empiezo a cargar de esa energía. Tú ya empiezas a utilizar todos esos errores, incluso mejor que te hayas equivocado muchas veces. Cuéntalo como experiencia, cuéntalo como aprendizaje. Y por eso te digo, es solamente como tú lo estés viendo, solamente que tú lo estés diciendo como, oye, yo aprovecho esto y lo pongo a mi favor, yo aprovecho esto para mañana, con toda esa experiencia que tú ya tienes, arranca tu día mañana diciendo, oye, yo soy una experta porque he cometido muchos errores y ahora aprendí gracias a mis errores, y programas tu cabeza para empezar a ver esos errores como una oportunidad para que a partir de eso puedas crecer. Para que a partir de eso tu cabeza ya sabe y tú ya sabes cómo decirle a tu cabeza, por ahí otra vez no. Es como cuando metías el dedo en la electricidad, te electrocutabas o te lastimabas con algo. Ya aprendiste que si metías el dedo ahí te lastima y ya no lo vas a meter si estás actuando de manera consciente. Si tú sigues actuando de manera inconsciente, vas a meter el dedo ahí ilimitadamente y te vas a seguir chamuscando el dedo por siempre. Y de eso no se trata de empezar a vivir desde la conciencia, desde estar presente en cada cosa que estás haciendo. Fíjense que uno de los errores es que la mente va suelta por sí sola, la mente empieza a hacer lo que se le antoja y es decirle, oye, no, acá tú, y piénsate como papá, y piénsate como mamá, y piénsate cuando eras hijo, que en tu casa te decían, acá se hace lo que yo digo, acá tú no vas a venir a mandar en mi casa. Y fíjate que se trata de alguna manera de eso, de decirle a la mente, no, un momento, porque es que aquí la que mando soy yo, estás en mi casa mando yo. Y si tú le dices eso a tu cabeza sencillamente va a tener que hacer que obedecer, porque tú estás tomando tu postura frente a tu cabeza, tú tienes que tomar las riendas de toda tu vida, incluyendo tu mente, porque es que todo está en la mente, todo está en la mente, y cuando tú te apoyas y cuando tú empiezas, fíjense, y yo les decía una cosa importante en uno de estos lives, no recuerdo exactamente en cuál, el poder de ser creativos. Cuando tú piensas, y fíjense lo creativos que llegamos a ser, que nos hemos contado muchas mentiras, no las hemos creído, y somos súper creativos armando toda esa historia negativa, que nos va a ir mal, que nos van a robar, que los hijos se van a morir, no es que si sales te matan porque es que aquí no sé cómo, y tú eres súper creativo inventándote historias negativas. Pero si utilizaras toda esa creatividad, para ponerla a tu favor, tú me podrías dar agüita, por favor. Si tú pudieras utilizar toda esa creatividad para utilizarla a tu favor y decir, ¿cómo es que yo me voy a crear un proyecto? ¿Cómo es que yo me voy a ingeniar y me las voy a maquinar para visualizar hasta dónde puedo llegar? Fíjate que solamente se trata de aquí, tú estás diciendo ya es difícil, y tú le estás diciendo a tu cabeza es difícil, y ahí ya está siendo escasa. Ahí ya tú no estás diciendo desde la abundancia, oye, es fácil. Gracias. ¿Cómo estás? Entonces, desde ahí, cuando tú te estás programando, tú misma estás diciendo desde la escasez, es difícil, yo ya no lo voy a lograr, es difícil, yo ya no lo voy a hacer. Te estás condicionando por tu pasado. En vez de decirle a tu pasado, te quedas atrás, gracias por lo que me enseñaste, gracias porque me va a servir de abono para lo que viene, y desde la abundancia empiezo a crear la vida que yo quiero. Fíjate cómo esa misma frase que tú estás diciendo la puedes acomodar y puedes decir, es más fácil, quiero que la escribas ahí, es más fácil cuando he fallado
porque me sirve de aprendizaje. Imagínate una persona que nunca se ha equivocado en la vida. Para esa persona es más difícil. Porque ¿cómo va a aprender? Se va a tener que equivocar. Entonces, es más fácil cuando he fallado porque de eso puedo aprender. Grábate eso, escríbete eso, di eso. Empieza a utilizar tu cabeza, empieza a utilizar el poder que tú ya tienes en tu cabeza para acomodarlo y siempre trata de estar mejor, siempre haz que estés mejor. Trata no porque el que trata no hace. Siempre enfócate en estar mejor. ¿Cómo puedo cambiar esto que tengo en mi cabeza, que me está rondando en mi cabeza, para estar mejor? Siempre que les llegue un pensamiento que les haga ruido, que les pese, que les dé miedo, que les dé ansiedad, que les dé susto, que se sientan paralizadas, escríbanlo y empiecen a acomodarlo de la forma contraria. ¿Cómo puedo hacer para que esto no suene de esta manera que me asuste, de esta manera que me paralice, de esta manera que me estanque? Y fíjate, lo acabamos de acomodar. Es más fácil cuando he fallado porque puedo aprender de eso. Tu mente se lo estás diciendo y no le estás diciendo, es difícil, es difícil. No. Bueno, sigamos porque hay mucho tema y poco tiempo. Gracias, lo voy a hacer. Hazlo, me cuentas cómo te va. Escríbelo y repítetelo. Y dile a tu cabeza y dile, oye, no es como tú quieres que sea, es como yo voy a decirte que sea. Cuando tú eres la autoridad, cuando tú recuperas tu lugar, el lugar que te corresponde de autoridad frente a ti misma, todo lo que está en desorden en tu cabeza se ajusta sí o sí. Recupera tu lugar. Ese lugar que te dejaste quitar por tus pensamientos, recupera ese lugar. Bueno, oigan, miércoles, ¿cómo transformar el dolor en éxito? Fíjense que va súper ligado y todos los temas obviamente siempre los estoy ligando. Estoy muerta de calor. Cuando aprovechamos esa dificultad, cuando es más fácil cuando he fallado porque sé que lo voy a hacer. Me encanta. Me salí. Ya, volví. Es más fácil cuando he fallado porque sé que lo voy a hacer. Me encanta, escríbelo y recuérdatelo. Cómo transformar el dolor en éxito, ¿no? Y cómo transformar las creencias limitantes. Ese día tuvimos esos 2 lives. Entonces, cuando pasamos por un momento incómodo, cuando pasamos por un momento en donde nos duele, nos pesa, no nos gusta, produce un dolor, en vez de dejarlo registrado en nuestra cabeza como un dolor, cuando nos damos el tiempo de sanar, de aprender del dolor, de transformar el dolor en un trampolín para el éxito, en un trampolín para decir, fíjate, eso que me dolió, eso que hizo hueco, eso que me lastimó, ¿cómo lo puedo transformar para salir adelante, para estar mejor, Vean, yo admiro muchas personas que pasan por un momento difícil como la muerte de un familiar, una enfermedad, cosas críticas, cosas realmente súper fuertes, y de eso sale una fundación, de eso sale una ayuda para otra persona, personas que han transitado el alcoholismo, enfermedades súper graves, y de ahí sale y se inspiran para alzar la voz para personas que están transitando lo mismo. Entonces, cuando tú empiezas a ver tu dolor como un aliado de crecimiento, tú vas a incluso empezar a valorar ese dolor, tú incluso vas a empezar a decir, oye, yo miro el dolor como un gran maestro. ¿Qué pasaría si tú empiezas a decirle a cada una de las cosas que te han dolido, gracias por existir, porque te he aprendido? ¿Y cuál es el mensaje que aprendiste? Porque obviamente necesitas primero entender que ahí detrás hubo un mensaje, cuál fue el mensaje que te dejó y quedarte con ese mensaje. Cuando empezamos a decir, a soltar ese recuerdo del dolor y decir, oye, no me voy a guardar el dolor, no me voy a anclar a lo que dolió, no me voy a aferrar a ese dolor, sino que resulta, o sea, deme un ejemplo de algo que haya dolido. Una infidelidad. Dolió una infidelidad porque rompiste un límite que teníamos, rompiste un acuerdo que teníamos, lastimaste mi confianza, bla, bla, bla. Todo lo que se da alrededor de una infidelidad, ¿verdad? Que duele, efectivamente, duele una infidelidad. No es lo que uno está esperando, no es en lo que uno hizo un acuerdo, no es lo que uno está esperando. Pero ese fue el dolor. Ahora, ¿qué aprendí de la infidelidad? Puedo poner límites,
¿Cuál fue toda esa enseñanza que te dejó una infidelidad? Oye, necesito darme mi lugar en el momento en el que me di cuenta de la infidelidad y probablemente la perdoné, probablemente fui alcahueta y probablemente crucé mis propios límites, no me respeté. Entonces yo aprendo que debo respetarme, aprendo que debo poner límites. Necesito aprender a decir no a tiempo, a no permitir que otra persona pase por encima mío solamente para conservar a la persona o solamente por agradarle a la persona o solamente por mantener una imagen. No sé cuál haya sido la razón, pero estoy segura que ese dolor te dejó una enseñanza. Estoy segura que ese dolor que todavía sigues cargando, que todavía sigues aferrándote al dolor, puedes empezar más bien a rescatar el aprendizaje y dejarte decir como, oye, de ahí, de ese aprendizaje es que yo me aferro. Fíjate, acá me dicen hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? En unos días se cumplen 2 años de la muerte de mi papá, duele demasiado todavía. Claro, y es un vacío que queda de una persona que uno ama mucho, pero cuando tú empiezas a dejar de poner resistencia a la realidad, cuando tú empiezas a dejar de poner esa queja, ese dolor, y empiezas a transformar ese dolor como, oye, todo lo que viví con mi papá, todo lo que recuerdo con mi papá, todo lo que aprendí de mi papá, ¿cómo hago para yo más bien aferrarme a ese aprendizaje, a multiplicarlo, a seguir poniéndolo en práctica, a seguir valorando lo que yo viví con él? Ahora, no sé, si tienes tu familia, a seguir creando mi propia familia. ¿Cómo hago para yo poder seguir transitando mi vida, aceptando esa realidad? Porque fíjate que, y con toda la empatía del mundo te digo esto, porque obviamente no he transitado ese dolor, no me imagino lo que puede sentirse tal vez perder un ser tan querido para uno, que obviamente es un dolor muy grande. Pero cuando tú decides aferrarte a ese dolor, es muy difícil que vayas a poder estar mejor, porque tú no estás decidiendo estar mejor, tú estás decidiendo anclarte a esa ausencia. Hay que hacer un proceso de duelo, obviamente hay que hacer un proceso de llorar a la persona, es más que humano transitar una ausencia donde tú dices, es que de verdad era mi papá, claro, una persona supremamente importante para ti, pero después de 2 años tú necesitas empezar a hacer un proceso de soltar desde un lugar sano, desde decir, oye, mira, la vida misma se trata de eso. Con lo único que llegamos al mundo es sabiendo que algún día todos los humanos nos vamos a morir. Y cuando empiezas a vivir más bien desde el aprendizaje, no sé hace cuánto murió, no sé qué edad tenía, no sé nada, pero cuando tú empiezas a decir y a caer en cuenta que la vida se acaba, el aprendizaje tal vez es ese. El aprendizaje tal vez es decir, bueno, yo qué estoy esperando para vivir mi vida, porque en algún momento se va a terminar, en algún momento me voy a ir de acá, ¿y qué me va a llevar? ¿Y por qué estoy frustrando mis sueños? ¿Por qué me estoy demorando en cumplir mis sueños? ¿Por qué estoy postergando lo que yo debería de estar haciendo? Que eso te sirva como un gran aprendizaje, que tal vez la ausencia de tu padre te pueda enseñar, y me imagino que hay miles de enseñanzas que en vida él te habrá dejado, pero es decir, ¿cómo voy a hacer yo para sacar de ese dolor, aprovechar todas esas enseñanzas? Y fíjate que acabo de decir una sin conocer muchos detalles, pero cuando tú te sientas y te permites transitar ese dolor y abandonar ese dolor y decides soltar y decides decir, ok, yo entiendo y sé que me hace falta y sé que hay un vacío y sé que por siempre va a haber un amor y un respeto y un recuerdo muy grande hacia él, pero también sé que la vida es hoy. También sé que si yo no me desprendo de ese dolor, voy a estar desperdiciando mi presente, estás como anestesiando tu vida en algo que ya no está. Necesitamos empezar a hacer ese proceso de aceptación, ese proceso de duelo, ese proceso de permitir cerrar un ciclo y un círculo también y decir, oye, Dios, gracias por el tiempo que me permitiste disfrutar a mi padre en vida, pero ahora entiendo que no está y ahora entiendo que mi vida debe seguir, ahora entiendo que yo, incluso por honrarlo a él, necesito continuar mi vida, pero no puedes permitir estar en un estancamiento sin cumplir tus sueños, porque la única que está perdiendo eres tú, la única que está perdiendo
la capacidad de poder realizar sus sueños, de poder ser feliz, de poder... Incluso piensan que hasta tu propio papá quisiera eso para ti, decir, ya vive tu vida, ya suelta y ya enfócate en sonreír, en ser feliz, en cumplir tus metas, porque ahí ya estás viviendo la vida de alguien que no está. Entonces, siempre desde la situación incluso más difícil que podamos transitar, se va a poder rescatar ese dolor para poderlo transformar. Transforma eso, utiliza eso que te está doliendo por dentro para poderlo transformar en que sea esa semilla que estás sembrando en tu presente, que te va a dar un fruto en el futuro. Utiliza ese terreno que te está doliendo, que estás desangrado, que está pasando por un proceso difícil. Utiliza para cicatrizarlo, para rescatar. Importante el rescate. Porque si no aprendemos nada del dolor, el dolor va a seguir pasando una y otra vez. Si no hay un aprendizaje, si no pones en práctica algo que te dejó el dolor, no va a servir de nada. Incluso por honor mismo al dolor. Porque si hay un dolor, necesitamos aprender de esa herida. Necesitamos aprovechar el dolor. Y por eso les decía yo al principio, necesitamos empezar a decir cómo crezco, cómo me multiplico, cómo progreso, cómo estoy mejor. Esa debe ser tu pregunta constante. Si aferrarte al dolor de la ausencia, si aferrarte al dolor de lo que te pasó, te ayudará en algo, bueno, pero es que aferrarte a eso lo único que está haciendo es afectándote y empeorando la situación. Ni por más de que llores todos los días, tu papá va a volver. Y ahí la única que está perdiendo eres tú. Entonces es necesario poder soltar, es necesario poder cerrar desde el amor y decir, papá, te suelto y me devuelvo a la vida yo. Tienes que devolverte la posibilidad de decir, bueno, no sé cuántos años tienes, pero creo que en tu foto te ves bien joven. Y poder cumplir tus sueños, poder decir, ¿cómo hago yo para empezar a decir... Bueno, claro, es que imagínate, perdiste a tu padre, una de tus estructuras, una de tus bases fuertes, pero decir, bueno, queda mi vida y yo no puedo seguir llorando, yo no puedo seguir gastando todas mis lágrimas en algo que ya no me va 35 años, fíjate, tienes toda tu vida por delante. Y si tú no te pones pilas a tiempo, si tú no te pones en conciencia a tiempo, ¿qué va a terminar pasando? Que llegas a tus 40, a tus 50 y te quedaste llorando por algo que no va a poder cambiar. Es poder entender, y digamos que puede sonar un poco fuerte, pero cuando tú empiezas a entender la realidad como es, desde la realidad de decir, oye, tengo 35 años, si yo me voy a pasar llorando, dices que hace 2 años pasó, súmale 2 años más de llanto, ¿qué vas a poder hacer? No vas a poder hacer nada y perdiste 2 años, porque lo que está haciendo ese dolor es que te está envolviendo como en un remolino de emociones y los años se te pasan y estoy segura que dices, ni sentí en qué momento se me pasaron estos 2 años, porque te quedaste dándole vueltas a un dolor y no saliste del dolor. Entonces es momento de decir, como te digo, desde el amor soltar, desde el amor dejar atrás, desde el amor decir, hace parte de algo que es un curso normal y natural de la vida, y poder desde el amor tener un recuerdo y un amor especial ahí, que eso nunca va a pasar, pero ser consciente y entrar dentro de tu vida, dentro de tu presente y decir, bueno, ahora me corresponde a mí vivir mi vida, ¿vale? Es importante que empieces a responsabilizarte por sanar eso, por cicatrizar eso, por ponerle la curación exacta, por con cariño empezar a sanar y empezar a soltar, empieza como te decía al principio, anclarte a tus 24 horas. Cuando tú no permites que tu mente gaste energía en el pasado, en ningún episodio del pasado, cuando nos enfocamos en que, bueno, tengo 24 horas. Y yo sé que hay personas que conversan con las personas que ya están fallecidas y tienen un recuerdo especial y listo, pero 24 horas enfocada en el hoy. Hoy, ¿qué voy a hacer por mi salud? Hoy, ¿qué voy a hacer por mi salud física? Hoy, ¿qué voy a hacer por mi salud mental? Porque todo eso está afectando tu salud mental, todo eso está afectando tu bienestar. No vas a poder estar bien si tú sigues solamente recordando algún episodio de tu vida malo. Entonces, cuando tú tienes 24 horas para enfocarte en tu salud física, mental, en tu pareja, en tu familia, en tus finanzas, qué proyecto nuevo voy a tener, qué voy a hacer, ahí vas a recuperar tu vida. Pero en este momento perdiste tu vida por 2 años solamente por no poder sanar algo que necesita sanarse.
Entonces necesitas ponerle mucha atención a eso para poder recuperar tu vida. Bueno, entonces ahí ya hablamos básicamente de cómo transformar eso y cómo empezar. Bueno, y el miércoles que les digo, también tuvimos invitada especial que fue Clema, con quien estuvimos hablando de las creencias limitantes y cómo identificarlas y cómo cambiarlas a tiempo. Y fíjense que en las ideas limitantes fue todo eso que nos dijeron, todo eso que nos programaron en la cabeza, todo eso con lo que crecimos creyendo que era verdad, todo eso con lo que nos ha puesto una gran barrera para nosotros poder ser nosotros, para nosotros poder decir, oye, yo no resueno tanto con esa idea, pero como no quiero decirlo, no quiero contradecirte, entonces yo mejor dejo de ser yo. Y eso está gravísimo, gravísimo. Necesitamos empezar a tener una construcción de nosotros mismos basados en nuestras propias creencias para que así mismo seamos nosotros quienes estemos construyendo nuestra propia vida. Si tú no resuenas con la idea X, Y, Z que tu abuelita, tu tía, tu mamá, tu papá te dijeron o la sociedad te dijo, necesitas empezar a cuestionar eso desde un lugar sano, desde decir, oye, voy a creer en algo y todo va enfocado en estar mejor. Por eso les digo, no es dejar de creer en lo que la abuelita, la mamá, la tía dijo para estar peor. Al contrario, es sencillamente desligarte un poco de lo que te han dicho que tocaba hacer solamente por el deber ser, solamente porque así se tenía que hacer en ese momento, y tú poder decir, oye, yo no creo en eso. Y a grandes rasgos podemos hablar de creencias limitantes, como por ejemplo que tocaba ir a la universidad, estudiar 5 años, salir a buscar trabajo, mientras trabajabas entonces hacer una maestría, buscar un arquitecto, médico, ingeniero para casarse, que tuviera dinero y que nos mantuviera como mujeres, o otro tanto de historias para los hombres. Era como una lista, un checklist que te estaban diciendo que era lo que tocaba hacer, ir 8 horas al trabajo, 2 semanas de vacaciones, y nos han puesto muchas ideas limitantes desde la escasez, desde donde ellos vivían su vida, desde donde venimos de generaciones supremamente escasas, supremamente limitadas, en donde tenemos que cortar y decir, oye, ya va, yo no puedo seguir viviendo la vida que tal vez mi abuelita quería que yo viviera, porque son épocas totalmente diferentes, y yo no puedo sencillamente por una lealtad familiar, por darle gusto a familiares o a la sociedad, o por miedos, no poderme salir, no poder decir, un momento, yo como que por aquí paro, me replanteo y empiezo a ser capaz de salirme de ese sistema, empiezo a ser capaz de decir, yo quiero hacerlo diferente, yo voy a hacerlo diferente. Y ojo con esto, porque cuando tú dices yo quiero hacerlo diferente y voy a hacerlo diferente, implica un sacrificio, implica un proceso que cuesta, implica pagar el precio, implica romper estructuras. Y cuando uno rompe algo, ¿qué pasa? Duele, incomoda, asusta. Y ese es el momento en el que tú tienes que decir, bueno, con todo y que me tiemblen las piernas, con todo y que estoy aquí cagadito el susto, ¿qué voy a hacer? Yo necesito tener el coraje, tener el valor y decir, lo voy a hacer porque es mi sueño, porque es que es lo que yo quiero, porque es que yo sé que yo no quiero solamente 2 semanas de vacaciones al año, porque yo sé que yo quiero tener el tiempo para criar mis hijos, para estar en familia, para vivir en abundancia. Y fíjense que es un tema totalmente mental. Entonces, cuando empezamos a identificar en las áreas de la vida en las que estamos estancadas, en las que estamos paralizadas, en las que estamos así como, ¿qué hago? Yo no siento un crecimiento, pero tampoco sé cómo dar el paso. Importante empezar a revisar en qué crees. ¿Cuáles son esas creencias? Porque tus creencias están haciendo y están formando, es un reflejo de lo que tú estás viviendo. Si tus finanzas están tal vez comprometidas, si tú tienes deudas, si tú no tienes fuentes de ingresos, si tú no tienes abundancia económica, necesitas reevaluar cómo está tu creencia. Tal vez estás creyendo en el sueldo fijo, tal vez estás creyendo en que emprender es difícil, tal vez estás creyendo que el dinero es para unos pocos, tal vez ¿qué estás creyendo que te está limitando en vivir en abundancia económica? Estás creyendo que el dinero es malo, estás creyendo que a ti no te corresponde, estás creyendo que eso no te toca a ti. Cuando tú empiezas a identificar y hacerte un autoconocimiento, empiezas a decir,
yo por qué no tengo pareja, yo por qué no estoy viviendo en familia en plenitud, yo por qué no estoy casada si es lo que yo quiero, yo por qué no estoy viviendo la vida de mis sueños de creer que un amor bonito sí es posible. Te sientas, analizas y empiezas a escuchar mentalmente qué fue lo que te metieron en la cabeza, qué permitiste abrirle la puerta. Y yo les decía ese día, y me encanta esta analogía de decir, construiste toda una suite presidencial para esos miedos y para esas creencias y los acomodaste en tu cabeza y les das tecito y les das comida todos los días porque los estás nutriendo y los estás alimentando. Entonces fíjate que en el tema de la pareja, si tú no tienes una pareja estable, si tú no tienes una persona con la que tú dices, qué rico amar, qué rico que me siento amada, es porque tal vez tú estás creyendo o que todos los hombres son iguales, o que todas las mujeres son iguales, o que amar hace daño, o que el amor no existe, o que eso es... Empieza a analizar qué crees del amor, qué te dijeron del amor, cómo viviste el amor, cómo vivió tu familia el amor, qué significa el amor para ti. Y cómo puedes empezar a resignificar todo eso que te dijeron, porque vean, cada uno habla de la fiesta según cómo le vaya en el baile, según cómo cada uno haya disfrutado de la vida del proceso, van a empezar a transmitirte oralmente esas frustraciones. Y ojo, porque no lo hacen desde una mala intención, desde ponerte el miedo, es totalmente desde el otro lado, desde quieren prevenirte, no quieren que pases la misma situación. Cuando tú entiendes y sueltas también eso, porque no se trata de juzgar a nadie y decir ahora es que mi abuela fue la peor porque se me tiró la cabeza acá diciéndome que todos eran iguales. No, tal vez tu abuela viene con una carga emocional donde el abuelo no era el mejor abuelo, donde los esposos de la casa no eran los mejores o las mujeres no eran las mejores y sencillamente ellos están transmitiendo un dolor, transmitiendo una herida. Ahí es donde vienes tú a analizar y decir, bueno, eso fue lo que les tocó vivir a ellos. Pero no quiere decir que porque eso fue lo que les tocó vivir a ellos, ahora yo tenga que repetirlo o creer en lo mismo. Yo puedo cortar. Y muchas veces tal vez tu función en este momento y en este proceso, incluso en tu propia familia, es llegar a decir, yo voy a cortar esa generación, esa creencia, esa limitación que viene de muchas generaciones atrás. Tal vez esa es tu función y tal vez eso es lo que te corresponde hacer. Entonces es importante que puedas empezar a cortar todo ese tipo de creencias. ¿Para qué? Para que ya no estés más paralizada en esa área y puedas decir, me libero, suelto y yo me hago cargo de si tomo las decisiones adecuadas, si yo sé hacer un filtro, seleccionar, encontrar la persona adecuada con la que yo sé que voy a compartir principios, valores, que es una persona que comparte mi propia visión, sé que ahí se puede construir, ojo, porque el tema del amor es una construcción y una decisión. Cuando tú decides amar a alguien y decides construir en pareja, vas a formar una familia y vas a formar un amor bonito. Cuando tú crees que todo va a tener que llegarte, cuando te llega el príncipe azul en el carruaje y te va a rescatar porque tenemos esa idea en la cabeza, nada de eso va a pasar y ahí es cuando te frustras porque el príncipe azul no existe, porque tú tampoco eres una princesa. Entonces es que hay que aterrizar todas esas creencias que nos hemos montado en la cabeza y decir, bueno, la vida no es ese cuentico de hadas que nos dijeron que tocaba vivir, ¿vale? Entonces, bueno, vayan a verse, ese live estuvo buenísimo, es que charlamos con Clema lo más de bueno. ¿Cuáles son los bloqueos que te impiden prosperar? Vean, tenemos muchísimos bloqueos en la cabeza, ya se nos está acabando el tiempo y yo las invito a que vayan a verse esos lives que quedan guardados en mi canal en YouTube. Recuerden ir por allá, @mpauladanta1. Cuando estén lavando la loza, estén manejando, estén bañándose, estén en el baño, donde sea que estén, denle play, aprovechen el tiempo y empiecen a nutrir su cabeza, su corazón, su vida con todo este tipo de contenido que necesitamos empezar a tener resultados diferentes y hacer cosas diferentes te van a llevar a tener esos resultados diferentes. Cuando tú empiezas a aprender a nutrir tu cabeza, a darle el contenido adecuado, a estar enfocado, ese proceso necesita ser intenso, ese proceso de transformación necesita ser como una inmersión en donde tú te levantas, respiras, piensas, te duermes acostado, todo estás en pro de crecer, de avanzar, de progresar, de cambiar, de transformar. Lo que les digo, si ustedes pierden ese track por un momento, se descarrilaron, se fueron, otra vez volvieron al patrón antiguo,
otra vez volvieron al miedo, otra vez volvieron a la ansiedad, otra vez volvieron a la depresión, porque se necesita estar consciente y constante hasta el momento en el que uno dice, ya estoy en otra fase, ya evolucioné, ya crecí, ya solté eso. Si no, es muy fácil volver a repetir el patrón, volver a caer, volver a estar atrás. Entonces, ojo, necesitamos todos los días estar supremamente conectados, y por eso es que yo les digo que la intención de este espacio fue creado para estar 365 días conectados aquí, porque es un espacio en donde digo, oye, necesitamos nutrir todos los días, así como todos los días comes, así como todos los días duermes, así como todos los días te alimentas, necesitas todos los días nutrir tu cabeza, nutrir tu corazón, nutrirte emocionalmente, nutrirte físicamente de cosas buenas que les estén, de la semilla adecuada, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar con esto que estuvimos hablando, el de cómo acelerar resultados. Básicamente es con las personas que te rodeas. Vean, los ambientes a los que vas. Si ustedes quieren acelerar el resultado de comer más saludable, rodéense de personas que comen más saludable. No hay forma de que tú seas el único que esté comiendo pizza, hamburguesa, helado, y estés en un entorno donde todo el mundo está hablando de cómo comer mejor, cómo estar mejor, cómo hacer más deporte, meterse en un grupo de deporte outdoors. Vean, cuando empezamos a cambiar los ambientes en pro de eso que queremos mejorar, cuando nos relacionamos con esas personas que a toda hora te están motivando, incentivando, llevando a decir, oye, mañana nos vemos para trotar, mañana vamos a hacer ejercicio, ¿qué tal si mira, descubrí esta nueva receta? O cuando tú empiezas a cambiar ese discurso con las personas que te rodean, tus resultados van a cambiar. Cuando tú sigues en ese círculo y en ese ambiente de fumar, de tomar, de bailar, de perder el tiempo, de hablar de babosadas, de permitirte estar en lugares donde solo hablan de chisme, de la una, del otro, del exnovio, de la amiga, de la no sé cómo, eso se va a convertir tu vida. Pero cuando tú dices, oye, tengo claro que mi prioridad es mi salud, que mi prioridad es mi salud mental, que mi prioridad es mi familia, que mi prioridad son mis finanzas, entonces tú empiezas a delimitar eso y empiezas a decir, bueno, yo necesito empezar a rodearme de personas que hablen de eso, de salud, de estar bien, de comer rico, de comer bueno, de viajar, de crecer financieramente, de tener dinero, de decir, oye, qué rico, mira, esta persona tiene el último carro, viajó por el mundo, conoce a estas personas, qué rico eso. Cuando tú empiezas a tener ese enfoque claro, sencillamente tú empiezas a rodearte de esas personas y te das cuenta que es más fácil. Vean, yo les decía en ese live algo que me parece muy importante rescatarles hoy, y es que cuando entendemos que nadie llega al éxito solo, siempre necesitamos un equipo, siempre necesitamos un apoyo, siempre necesitamos un respaldo, siempre es mucho más rápido y fructífero hacerlo en equipo, hacerlo unido. Cuando tú estás solo, ¿quién va a estar para ti el día que sientas las ganas de comerte otra vez la pizza, la hamburguesa, el helado, pensar mal, sentarte a llorar, embutirte todos los dulces, gastarte todo el dinero en pendejadas? Cuando tú estás rodeada de la persona y de las personas adecuadas, ese día en el que te estás sintiendo mal, llega esa persona y te dice, oye, no, recuerda que es un mal día, vamos a estar bien, vamos a pensar bonito, vamos a subir esa energía, vamos a comer algo rico, vamos a nutrirnos bien, ¿qué tal si vamos al gimnasio? ¿Qué tal si hacemos esto? Fíjense la diferencia de estar con personas que tal vez te van a drenar, te van a volver a llevar a patrones que tú no querías estar, que has luchado y que has lidiado para poder salir de ahí. Todo, si queremos ver resultados diferentes o acelerar esos resultados, necesitamos hacer un filtro de las personas con las que estamos compartiendo y de los espacios y de los ambientes a donde estamos yendo. Entonces, básicamente, hablamos de eso. Y finalmente hablamos el viernes de cómo perdonar. Ese fue el otro invitado que tuvimos y me encanta. Ese live estuvo también muy bueno. Gabriel Roar es una persona con la que a mí me encanta hablar, es una persona supremamente inteligente, biocodificador, y con él estuvimos hablando del regalo que es perdonar. Y fíjate que acá Patti nos decía que ha fallado muchas veces, ¿no? Y entonces uno se culpa y uno entra en esa autoflagelación de decir, es que yo he fallado mucho, y yo me he equivocado, y yo soy una bruta, y es que yo soy más bruta. ¿Y cuántas veces no nos hemos llamado
con palabras fuertes. ¿Cuántas veces no nos hemos reprochado por habernos expuesto en situaciones donde uno es el bruto? Entonces, yo soy una tarada que yo siempre le perdono y yo siempre hago, pero es que yo soy bien inútil, es que siempre me equivoco. Y todo eso que te estás diciendo obviamente es un castigo. Obviamente todas esas palabras que estás emitiendo contra ti son palabras supremamente fuertes porque necesitas perdonarte. Y pasa lo mismo cuando necesitas soltar y perdonar algo que te hirió de otra persona. Cuando empezamos a entender el perdón como un ejercicio liberador de decir lo mismo que el dolor. Decir, oye, ¿qué aprendí de este proceso? ¿Qué aprendí de esta persona? ¿Qué aprendí de esto que no me gustó que pasara en mi vida, pero pasó? Y cuando yo puedo decir, oye, yo suelto ese recuerdo, yo suelto esa situación y con lo que yo me quedo es con el aprendizaje. ¿Qué aprendiste de ese dolor que te dejó ese proceso en el que tú necesitas perdonar? Y decir, oye, yo aprendí X, Y, Z, con eso me quedo y con eso sigo. Pero tú liberas un espacio en tu corazón de decir, yo no puedo. Y fíjense, es que sería ridículo, yo lo pienso como, yo siempre pongo ejemplos muy físicos para uno pensarlo mentalmente, que somos bien racionales, y decir, ¿qué pasaría si yo le abro el sofá de mi casa a una persona que huele mal, que roba, que mata? Yo no voy a permitir que una persona que contamina mi espacio sagrado se quede dormido en mi cama. Yo voy a sacar a esa persona, pero mejor dicho, que ni siquiera entra a mi casa. Cuando tú empieces a poner esos límites sanos en tu cabeza de decir qué produce el dolor, rencor, rabia, inseguridad, miedo, todo eso produce la falta de perdón. Cuando tú no sacas eso de tu corazón y de tu cabeza, tú le estás permitiendo hospedarse a esa persona, a ese sentimiento, a esa emoción durante años. Esa persona tal vez que cometió el error, tal vez ya ni le importa, tal vez ya lo olvidó, tal vez ya se perdonó, tal vez está en su proceso, ya estará viviendo su vida y tú sigues anclado deseándole el mal, recordando una y otra vez, es que cuando me hizo, es que claro cuando me dijo, es que no sé cómo, no sé qué, y repites la película en tu cabeza con pelos y detalles y señales y no, ¿qué pasa? ¿Estás ocupando la mayor parte de tu corazón? Imagínense esa situación, una persona que huele mal, que roba, que mata, que hace. Si llega a ocupar medio espacio de mi casa, estoy segura que la va a contaminar en medio de nada. O nos mata a todos, o empieza a apestar toda la casa, Y pasa lo mismo con tu corazón, pasa lo mismo con tu cabeza. Cuando tú le abres ese espacio, cuando tú le das la posibilidad y la oportunidad de hospedarse ahí, va a empezar a engangrenar todos tus sentimientos, todas tus emociones, toda tu vida, y de ahí no vas a poder salir y no le estás abriendo el espacio a poder sembrar emociones saludables en ese corazón porque está ocupado por todo el rencor y por la mierda que has querido cargar durante tantos años. Entonces es necesario liberarte de eso, es necesario sacar todo eso, es necesario decir, mira, yo voy a vaciar todo eso. Ya elijo ni siquiera recordar eso. Le prohíbo a mi cabeza que vuelva al pasado, corto en mi cabeza la necesidad de a toda hora estar de víctima. Y fíjense que algo que nos decía Gabriel, que me pareció súper interesante, es que muchas veces cuando alguien te lastima, tú te sientes en el derecho de lastimar de regreso y ahí te vuelves tú el victimario. Ahí otra vez tú ya estás cobrando esa posición de decir, como esa persona que te lastimó, ahora eres tú quien lastima. Es importante darte el regalo del perdón por ti mismo, porque lo único que estás haciendo es tomándote tú el veneno queriendo que otro se muera. Y no tiene sentido, no hace lógica. Cuando tú empiezas a verlo desde esa manera y decir, oye, ¿qué saco yo conseguir culpando a esa persona que ya ni siquiera está en tu vida, porque seguramente ya no están juntos, o seguro esa persona ya ni le hablas y ya no hace parte de nada de tu presente? Entonces, ¿qué sacas con volver a recordar, volver a vivir? Tu cerebro no distingue en qué fue el pasado, qué fue el presente, y por eso es que pasas triste, por eso es que pasas deprimido, por eso es que pasas ansioso, por eso es que pasas con la vida que tienes, porque estás solamente, dicen por ahí que recordar es vivir. Lo estás volviendo a vivir cada vez que lo pasas por tu cabeza, pasa por tu corazón y es como si en ese día hubiera vuelto a ocurrir. Entonces imagínate
el castigo tan grande que ya viviste un día, que te produjo dolor y tú lo repites, es como si ese día lo volvieras a vivir 10.000 días. Y eso solo depende de ti, eso solo depende de cuánto te demores en poder soltar ese episodio, que todos hemos tenido episodios en donde hemos dicho, oye, necesito perdonar esto, esta persona se le fue un poquito, humanamente nos pasa. Ahora piensa tú también, cuántas veces tal vez alguien ha tenido que decir, tengo que perdonar a esa persona. Cuando tú empiezas a verlo desde los dos lados, en que has sido víctima y victimario, es importante soltar eso, es importante desprendernos de todas esas emociones, de todos esos recuerdos y de todas esas cargas. Vean, como les digo y les vuelvo a decir, todos los lives quedaron guardados. Como se dan cuenta, son temas que son supremamente importantes, que nos ayudan a crecer, a evolucionar, a estar mejor. Les agradezco a todos, a todas por estar aquí en este espacio. Ayer respondimos unas cuantas preguntas. Me han dicho y me han sugerido que por qué los sábados no hacemos como una especie de live de recetas, porque yo les insisto mucho en que necesitamos ser creativos en la cocina, en que necesitamos responsabilizarnos por lo que comemos, que muchas veces para muchas personas la excusa de no comer bien es el tiempo. Y yo les digo, vean, cuando uno se organiza, uno puede tener 10.000 cosas, y se los digo por experiencia, tengo una hija, tengo mi empresa, tengo 1.000 cosas que tengo que hacer. Gracias por tan valiosa información, Paula. Una pregunta fuera del tema, ¿en qué país vives? Yo vivo en Boston, vivo en Estados Unidos, soy de Colombia, soy de Bogotá. ¿Ustedes de dónde son? Cuéntenme un poquito de ustedes antes de que nos vayamos. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a ustedes por estar acá, me encanta de verdad ver nuevas caras, conocerlos, saber que les gusta esto, porque lo hago para ustedes, por ustedes, porque vean, hay procesos que ya he vivido, hay procesos que he transitado, hay procesos de los que ya he entendido que necesitamos salir de ahí, que necesitamos es vivir nuestro presente, hacernos cargos de nuestra vida, hacernos responsables. De Argentina, qué bueno, Pati, ¿de dónde eres tú? Entonces, no sé si el sábado tal vez nos ingeniamos un espacio un poco más temprano en la tarde como para cocinar juntos. Estoy pensando, ese espacio lo estoy contemplando, vamos a ver. Estén pendientes de mis historias, yo ahí les estoy contando siempre les dejo el calendario de toda la semana. Mañana en la mañana les voy a subir el calendario de todo lo que vamos a ver todos los días, 9 y 7 de la noche. Colombia y vives en Ohio. ¡Ah, qué rico! Ohio. Oye, tengo muchas ganas de conocer Ohio. Tengo ganas de ir a Cincinnati. ¿Qué tal? No sé si has estado por allá. Pero bueno, no se ha dado todavía la oportunidad de ir. Espero que este año podamos visitar Ohio. Qué rico sería. Bueno, mañana estén pendientes de toda la programación que vamos a tener la siguiente semana. Gracias acá por estar conectados, conectadas. Recuerden seguirme en YouTube, estoy como @mpauladanta1. Compartan este video con alguien que ustedes dicen, oigan, necesita a esa persona aprender, crecer, mejorar. Regálenle este video. Algún día quiero ir a correr la maratón de Boston. ¡Qué delicia! Empieza, entrena, corre y mira a ver qué se tiene que hacer para la maratón. Inscríbete para la siguiente. Acabo de pasar hace como 2 semanas. Genial, genial, me encantan esas metas. Bueno, a cumplir todos esos sueños, a cumplir todas esas metas. Como siempre les digo, todos los domingos organicemos la semana.